Hola amigos, ¿qué tal? Soy Víctor Sarmiento y bueno, en esta ocasión les voy a explicar lo que es una estructura matricial. Como se puede apreciar en esta pequeña imagen, hay algunos tips de qué es la estructura matricial, sus ventajas, inconvenientes o desventajas. Bueno, lo, lo primero, para entender lo que es una estructura matricial, se tiene que saber qué significa esta estructura. Y bueno, la estructura matricial u organización matricial se organiza por dos criterios a la vez, que son funciones y productos. Esta estructura puede combinar lo mejor de ambas estructuras, de funciones y los productos. Así, las estructuras matriciales se utilizan con frecuencia a través de equipos de empleados que llevan a cabo el trabajo, con el fin de aprovechar los puntos fuertes y compensar las debilidades en su proyecto, y también compensar las debilidades de las estructuras funcionales, divisionales y burocráticas, donde si no está claro quién es el responsable, surgen importantes controversias. Bueno, y también podríamos decir que esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre sus ventajas, como dice aquí, es innovador y versátil, puede ahorrar costos, favorece la comunicación, favorece el desarrollo profesional con punto de vista de dirección general, es flexible y adaptable a nuevos escenarios y situaciones. Entre otras ventajas de esta estructura matricial se incluyen que los individuos pueden ser elegidos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Dependiendo sus capacidades, se les asignará un puesto para que puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente ni controversias. El uso de equipos de proyectos que son dinámicos y capaces de ver los problemas de una manera diferente como especialistas. Los gerentes de proyectos son directamente responsables de completar el proyecto dentro de un plazo específico y presupuesto. Esto quiere decir que a cada proyecto se le asignará directamente un solo responsable que tiene que hacerse cargo de toda la responsabilidad del proyecto, por si acaso algún inconveniente surja y haya un responsable y no la necesidad de culpar a todos o de reclamar a todos. Mientras que en las desventajas o inconvenientes incluyen las siguientes: riesgo de tensiones y de clima de anarquía, anima a luchas de poder, exige una alta calidad directiva, mucho tiempo en reuniones y búsqueda del consenso, su gestión es muy compleja. Entre otras, también podríamos decir que los conflictos de lealtad entre los responsables jerárquicos y gerentes de proyectos sobre la asignación de los recursos. Como lo dije en el punto anterior, los gerentes de proyectos son directamente responsables, pero cuando hay algún inconveniente, el líder o el jefe del proyecto, cuando surja algún problema, ¿a quién se va a dirigir? Es a sus ayudantes o empleados. Y claramente va a surgir algún inconveniente, algún conflicto que los retrase más en su proyecto. Los proyectos pueden ser difíciles de controlar si los equipos tienen mucha independencia. Bueno, como saben que si se le da un puesto o independencia a cada uno, no va a estar directamente concentrado en su proyecto, lo va a dejar para el siguiente día, para la siguiente semana, para el siguiente mes, hasta que al final tenga que hacer al apuro, justo un día antes del entrega, y como saben, las cosas al apuro casi la mayoría de las veces salen mal. También podemos decir que los costos pueden aumentar más directamente. ¿Cómo pueden aumentar? Como también lo dije en una ventaja anterior, que también se usan equipos dinámicos y capaces de ver los problemas. Y bueno, creo que en todo esto se puede ir un poco más de gastos económicos, y que no todos estarán de acuerdo en aportar un poco más económicamente para el final del proyecto. Bueno, y también cabe recalcar que una estructura matricial es algo apropiado para tener todo ordenadamente y llevar todo responsablemente, pero siempre tienen que hacerse cargo de los inconvenientes que puede surgir esta estructura, así como las ventajas y algunas otras cosas que puedan surgir a lo largo de tu proyecto. Bueno, y si tienen alguna duda sobre esto, pueden dejarme algún comentario que yo
una próxima ocasión.